Este fue el primer equipo de investigación. Nos vamos a pasar rápidamente, aunque debería escribirse un libro sobre la vida de cada uno de ellos, lo mismo que de toda esta gente. Marcus es un catalán, Enrique un valenciano, Julia y Silvia son, Julia Calzadilla es la directora del área de cultura y arte egipcio del Club Osiris, y Silvia es ingeniera, directora del proyecto Camujiro en Cuba. Estos son argentinos. Bueno, también de cada uno de estos tres habría que escribir todo un libro porque son personas extraordinarias. Y aquí tenemos al doctor Ulises Sosa Salinas, que es el pionero de la piramidoterapia en Cuba, y el causante, uno de los causantes principales, desde ya que el primero soy yo, pero este es el segundo, en todo caso, causante de que yo haya fundado Piramicasa. Porque comprendimos que no podíamos todo lo aprendido, todo lo investigado, todo lo invertido en ello, dejarlo en el aire. Yo no quería ser empresario, no nací para empresario. Soy científico y soy artista. Yo quiero cantar, quiero pintar cuadros y no tenía nada que ver con el tema. Yo solo quiero seguir investigando pirámides, que era lo que había hecho. Pero bueno, hubo que tomar la responsabilidad y sí que es un poco para mí un sacrificio trabajar de empresario. Lo que no me es sacrificio es de fabricar pirámides, eso me encanta. Porque en cada pirámide que ponemos, en cada usuario nuevo, logramos una cantidad de efectos y tenemos unas... Por ejemplo, cuando me dice Beatriz que ya su bursitis, porque en realidad era una bursitis calcificante generalizada la que llevabas, que no hay remedio con otra cosa, porque no se conoce ningún otro remedio en la medicina, y me dice que ya no tiene absolutamente nada de eso, ya no tiene ninguno de esos dolores. Bueno, no eres la primera desde ya. Pero cada vez que te lo dicen, cada vez que te cuentan los efectos, pues es una alegría tan grande que sabes que tocando la guitarra o pintando cuadros no vas a conseguir. O sea, el efecto es demasiado grande para el espíritu como para compararlo con mis actividades anteriores. No dejo de pintar, no dejo de cantar, pero desde ya, si hay algo que tengo claro hoy en día es que no voy a dejar de fabricar pirámides. Por ninguna razón. Bueno, sí. Con certificado de función lo puedo justificar. No pienso dejar de fabricar pirámides jamás en la vida. Al contrario, cada vez iré haciendo más y iremos mejorando las cosas, investigando más. Todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar con ellas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los enemigos de la piramidología. ¿Por qué la piramidología? Teniendo desde el año 2005 certificaciones oficiales en Cuba, y teniendo todas las referencias que hay, una empresa que fabrica pirámides en Rusia, bueno, hay dos en Rusia, solo que cuento una porque están haciéndolas bien. Nosotros aquí en Occidente somos la única que las hace bien, pero hay otros por ahí que hacen pirámides de madera, que no son tan efectivas, pero bueno, por lo menos las hacen bien. Lo importante es que no las hagan como para hacer daño, que no las hagan ferromagnéticas o diamagnéticas porque pueden ser muy peligrosas. Es decir, todos usamos la electricidad. Decimos, la electricidad no es peligrosa más que en función de nuestra ignorancia o de nuestra tontería al usar las cosas eléctricas. Bien, con las pirámides lo mismo. No son tan peligrosas, desde ya no te puede matar como la electricidad una pirámide, pero pueden hacer daño si no se hacen bien. Si no se informa mínimamente una persona y se pone a fabricar pirámides de acero o de cobre, pues lo más seguro es que hará daño o se hará daño. Nadie de los que fabrican pirámides por ahí, salvo un chico que conocemos en Estados Unidos que la hace de madera, es el único que utiliza su pirámide, su propio producto para dormir. Los demás no. Nosotros sí. Nosotros dormimos en nuestras pirámides. De hecho, antes de empezar a fabricarlas, llevábamos 2 años durmiendo en ellas. Porque yo no podía tener el apoyo absoluto que tengo de mi esposa si ella no la probaba. Porque yo sé desde hace mucho tiempo, pero cuando me casé es para que los dos seamos uno. Y entonces, bueno, pues había que probarlo. Ella lo tenía que probar. Entonces, pero hay enemigos en la piramidología porque no han hecho ninguna prueba, que son los peores.
Porque el que hace una prueba, aunque mal hecha, bueno, algún resultado tiene, siempre y cuando respete unas normas mínimas de orientación, de proporciones y tal. Bueno, a los intereses multinacionales les viene muy mal el uso de pirámides, porque los piramidurmientes no consumimos, por ejemplo, antibióticos. Sería muy extraño que una persona que duerme en pirámide llegara a necesitar en algún momento. Tendría que tener un ataque virósico muy grave, o un ataque bacteriano muy grave, una promiscuidad biológica muy poderosa en un momento dado, porque se haya metido un tajo, un accidente, unos cortes, una cosa así, para que pudiera necesitar antibióticos. ¿Qué ocurre? Que en nuestro cuerpo no se pudre nada. Entonces, pues, como intereses económicos, los intereses farmacológicos, ven en la persona que utiliza una pirámide un cliente menos para comprar antibióticos, o antiinflamatorios, o los falsos antirreumáticos, que en realidad son paliativos, no disminuyen el proceso de la enfermedad, al contrario, por lo general lo aceleran, solo que te quitan un poco los dolores, o te quitan un poco la inflamación, como los corticoides, pero que te garantizan, cada corticoide que te tomas, que tu reuma va a seguir adelante, tranquilamente. Solo que te darás menos cuenta. Y finalmente no podrás con ello. Mientras que con la pirámide, pues toda esa clientela de la farmacopea desaparece, porque no los necesitas, esos medicamentos. Y bueno, intereses académicos, porque cada vez que demuestras algo con las pirámides, dices, jolines, ¿qué pasó? Los tíos que construían pirámides, resulta de que estaban utilizando una alta tecnología para meter muertos. ¿Hacemos una cápsula espacial para enterrar a nuestros muertos en la Luna? ¿O para mandarlos al espacio? Sería una estupidez, ¿no? ¿Hacemos un avión para llevar a los muertos al cielo? Pues no tiene sentido. Bien, lo mismo las pirámides, un elemento de alta tecnología no puede haber sido fabricado para servir de tumba. Bueno, las religiones y los factores políticos, lógicamente, también se caen, porque todos estos factores están intrínsecamente relacionados, inextricablemente relacionados además. O sea, lo que afecta a la economía afecta a la política, lo que afecta a la política afecta a lo académico, y lo académico afecta a lo político y a lo económico y a lo religioso. Entonces, hay muchos intereses en esta civilización de engaños para que las pirámides, que son un factor científico de cualquier civilización avanzada, digamos que en algún momento dado una civilización descubre la rueda. Ah, vale, empiezan a utilizar la rueda, ya hay carros, ya palancas, ya hay poleas, ya hay engranajes, ya todo lo que se deriva de la rueda. Bueno, cuando una civilización descubre el efecto piramidal, da un salto, da un paso más adelante. Entonces, cambiamos de conciencia en muchos aspectos. Y ese paso, ese cambio, no le conviene a todos estos intereses, porque dejamos de ser esclavos de ellos. Y luego, bueno, tenemos por un lado los falsos escépticos, que dicen que las pirámides no funcionan y hacen experimentos para demostrar que no funcionan, que es lo más absurdo que puede haber en la ciencia. Es decir, hacer un experimento para demostrar que algo no funciona es lo más ridículo que puede haber. Porque un coche, con aflojarle un poquito alguna pieza, o bueno, pues un cablecito, o la bujía, y ya está. Sin embargo, se niegan a ver los resultados que producimos bajo las pautas determinadas. Entonces, por otro lado, tenemos los falsos místicos, los charlatanes, que te ofrecen milagros fantásticos con la pirámide, que te desvirtúan el objetivo de la pirámide. Ah, que pones un billete debajo de la pirámide mágica y entonces resulta que te vuelves súper multimillonario. Pues todas esas tonterías son las que hacen que muchas veces la gente ve pirámide y ya no quiere saber nada. Quita la página, o quita el dato, o deja a un lado el libro. Son los extremos de las cosas. Entonces, bueno, ni hablar de la cinematografía, tumbas, momias, terror, todo eso está relacionado, sí, la maldición de la momia, la maldición del faraón y todo ese rollo pseudo-esotérico a veces,
y terrorífico otras. Sin embargo, la gente cuando va a Egipto lo que menos siente es terror. Las emociones que se sienten en esos templos fantásticos y en las pirámides no tienen nada que ver con el terror, tienen que ver con la vida, tienen que ver con las mejorías, tienen que ver con la purificación, con la exaltación de todo lo bueno. Pero por suerte, bueno, también tenemos una enorme cantidad de profesionales en todas las ramas que cada vez más están abriendo los ojos. ¿Por qué? Porque un biólogo que tenga un poquito de curiosidad, pues coge una pirámide, sigue unas pautas fundamentales del manual básico de piramidología, que se lo puede descargar de la web, son 26 páginas nada más, se descarga gratuitamente, y tiene un resumen muy pequeñito, pero suficiente como para que un biólogo se saque todas las dudas. Hace cultivo de bacterias dentro de la pirámide, debajo de la pirámide, y ve las diferencias, ve los resultados. Y un biólogo, con un ratito de trabajo, se puede simplemente dar cuenta que es imposible que una persona se enferme por una infección bacteriana si está dentro de una pirámide. Aparte de probarla él mismo como uno de nuestros representantes, que debería estar según unos médicos, incluyendo un hermano, debería estar en silla de ruedas, porque tenía operaciones ya en las rodillas y sus rodillas no servían más según la medicina ortodoxa. Y ya tenía que usar silla de ruedas, ya tenía que ponerse un ascensor en la casa, porque ya no iba a poder subir más escaleras. A los 3 meses que le pusimos la pirámide, pues el hombre empezó ya a hacer flexiones y me llama para avisarme de que, bueno, de que ya estaba solucionado el tema. Esas alegrías no las da ni pintar cuadros ni tocar la guitarra. Entonces, pero vamos, profesionales de distintas disciplinas pueden probar, porque estamos hablando de un efecto físico, no estamos hablando de un efecto psíquico. Podemos dejar totalmente todas las implicaciones psíquicas, espirituales, metafísicas y demás de la pirámide. Nos quedamos solo con el factor físico y ya tenemos un milagro. El milagro de que nos sirve por una serie de fenómenos físicos para sacarnos la mayor parte de las enfermedades. No digo que sea la panacea absoluta, pero es lo más parecido que conocemos. Veamos aquí, tenemos pirámides en China. Todos esos puntitos rojos son pirámides que hay en China y los pueden ver en el Google Earth, mirando, buscando Xi'an, como lo van a ver ahora. Lo buscan así. Esta es una provincia de China. Pues hay unas 800 pirámides en esa provincia. ¿800? Sí. Y algunas de ellas bastante más grandes que las egipcias. Eso sí, no tan perfectas. ¿Por qué? Porque son muchísimo más antiguas, están muy erosionadas. También, fíjense, que esto es una planicie, es un valle gigantesco, muy extenso, y esas no son montañas, son pirámides, es decir, el material fue llevado ahí. Esta no es, pero está la pirámide más grande del mundo por aquí cerca, no figura en el Google Earth, no figura, está en una parte donde la fotografía es borrosa. La gran pirámide blanca todavía no se ve por el Google Earth. Tiene 750 metros de lado. Según algunos, 500 dicen otros. Porque han hecho algunas mediciones, pero fíjense que pedazo de pirámide, ¿no? O sea, son montañitas. Muchas de ellas, esta tiene 500 metros de base. No se sabe si es más grande que la gran pirámide blanca, que la vamos a ver enseguida, una de las pocas fotos que... Mira, esta tiene 365 metros de lado. Y esta pirámide está cerca de las tumbas de aquella tumba de las terracotas, de las grandes estatuas de terracota a tamaño natural, de Xishuangdi. Pero resulta que nos decían que esta tumba estaba debajo de la pirámide. Así es como sale en la revista Muy Interesante y en muchas otras revistas
pseudocientíficas de estas, ¿no? Pues resulta que, claro, ahora ya la mentira, como siempre, tiene patas más cortas o más largas, pero termina encontrándose. Resulta que Qin Shi Huang no está debajo de la pirámide, ni las estatuas de terracota tampoco. No se sabe qué hay debajo de la pirámide, pero esto desde ya que no, porque está a 1,5 kilómetros. Aquí lo vemos en el Google Earth. Aquí es donde está el emperador y la tumba esta, con las estatuas de terracota, está aquí. La pirámide está a 1 kilómetro, 1,48, o sea, 1,5 kilómetros. Una mentirilla más pillada a la arqueología oficial. Y bueno, ni hablar de las de Xianzhou, que son muchas también, son más pequeñas, pero son de entre 40 y 50 metros de alto. No se ven desde el Google Earth porque toda esa zona está muy borrosa, no se diferencian y no son moles tan grandes como esta, que esta sí es la pirámide blanca. Más o menos tenemos una relación ahí entre la pirámide blanca, la pirámide de Giza, mal llamada de Keops, y la pirámide del Sol. En China, en un manual de grandes culturas, nos encontramos con esto hace un tiempecito. Esto me lo muestra un amigo después que hablamos de pirámides y él ya conocía lo que yo estaba haciendo y tal. Bueno, pues se encuentra en una enciclopedia que tenía él esto y me pasa una copia. Luego lo pasé por internet y el ingeniero Rudolf Berger me contesta como un año después de un foro que él ha visto estas casas, pero no puede sacarle fotos porque él trabaja en el ferrocarril. Es decir, él es alemán, pero ha sido uno de los realizadores del ferrocarril de toda la línea esa que va de Pekín al Tíbet. Entonces, él ha visto las casas, pero él tiene por contrato imposibilitado sacar fotografías. O sea, si lo pillan con unas fotos o con cámara, se puede pasar el resto de la vida en la cárcel china, por contrato. Entonces, pero no le impiden dibujar. Él puede dibujar solamente. Entonces, pues me contesta que cuando vaya de nuevo irá y por lo menos hará dibujos y hará comparación. Y efectivamente fue. Y un tiempo después me escribe y ya me da un poquito más de detalles, cómo son los pisos, cómo es por dentro, midió toda, la orientación es perfecta, con una cara al norte. O sea que esta gente sabe y viven en un promedio de 160 años. Eso me lo dijo hace poco, porque cada vez que va por ahí manda un email. Le he pedido que lo escriba directamente al foro. Pero bueno, ya lo hará. Lo que pasa es que al estar en China todavía, a pesar de los cambios, no es tan fácil cuando se está por contrato ahí, ¿sabes? El gobierno chino cuida muchísimo el tema de las pirámides. No deja ir al turismo a las pirámides. No deja ir a arqueólogos occidentales así como así. Pero yo sé por qué. Porque ya alguien me pasó el chivatazo. Es que alrededor de las pirámides, no en las pirámides, sino alrededor de las pirámides, se han encontrado cementerios. Los constructores de estas grandes pirámides no fueron de raza amarilla, fueron de raza blanca. Fueron arios. Entonces, pues le cae muy mal que de pronto se descubra que no fueron chinos los que construyeron esas pirámides. Esto es un proyecto de pirámide que no se llegó a culminar, no se completó, se comenzó pero no se terminó. La gran pirámide de Bosnia, en Visoko, donde se han encontrado huellas en la piedra que tiene efectivamente por el análisis petrológico unos 8.000 años y tenemos aquí tenemos una comparación con una fotografía de la huella de un astronauta, ¿no es cierto? Pues hablamos de calzado tecnológico. O sea, no es una sandalia de un primitivo.
es de un calzado hecho con tecnología, con elementos para que no resbale y todo eso, ¿no es cierto? O sea, para hacer ese tipo de calzado no lo hace alguien tan primitivo que va descalzo o alguien un poco menos primitivo que hace una sandalia. Simplemente se pone un cuero duro atado con correas en un pie, eso es una sandalia. Por mejor hecha que esté, ya hay una diferencia muy grande con un calzado tecnológico. Y en México tenemos otro complejo de pirámides enormes, que, como la pirámide del Sol, donde realmente encontramos muchas diferencias con las pirámides egipcias. Pero resulta que el ingeniero Albert Muller desarrolla en la década del 50, viviendo desde el 30 a fines del 50, viviendo ahí en México y haciendo su paseo diario por Teotihuacán, porque vivía ahí muy cerca, logra, era ingeniero mecánico, fue uno de los primeros en poner ascensores en México. Entonces logra comprender el funcionamiento de todo esto. Desarrolla una teoría, pide los anales históricos de Teotihuacán, consigue 5.000 folios que le da el Estado para enterarse de todos los detallitos que faltaban, y descubre que luego de hacer una maqueta que él pensaba que funcionaría y no le funcionaba, era porque le faltaba algo, una pieza que corresponde a la cima al vértice superior de la pirámide del Sol. Faltaba una pieza en todo ese mecanismo, porque en realidad todo esto es un mecanismo geomagnético. Él hizo una maqueta de 16 metros de largo del complejo de Teotihuacán. Y lo que faltaba era una pieza que mandó a quitar Fray Zumarraga, que fue el primer obispo de México, porque producía unos efectos diabólicos, visiones y rayos y tal, cuando había tormentas, y era un tótem de adoración de los primitivos, de los nativos. Entonces, Fray Zumarraga mandó a quitar aquel tótem, y aquel tótem era justamente una pieza que además no ha sido parte original de la pirámide, ha sido arreglada después. Es decir, la pirámide esta era igual de grande, originalmente ha sido igual de grande que la gran pirámide de Giza, con las mismas proporciones además. Solo que en tiempos posteriores, una civilización heredera la acondicionó, arregló lo que quedaba, y para no terminar de construir, hicieron un obelisco de un basalto férrico de alta densidad, que se encuentra, pero no ahí cerca, o sea, se fue traído de unos 50 kilómetros de ahí. Entonces, hicieron un apaño tecnológico, pero evidentemente para hacer ese apaño tecnológico tenían que saber muy bien lo que estaban haciendo. Es decir, si tú encuentras un motor que ya no funciona y lo arreglas, es que tienes tanto conocimiento o más conocimiento que el que fabricó el motor. Por lo menos, aunque no tengas la tecnología, tienes el conocimiento para arreglarlo. No tienes a lo mejor la tecnología para fabricarlo, pero sí la tecnología para arreglarlo. Entonces, eso fue lo que hicieron con la pirámide del Sol. La Avenida de los Muertos se llama así porque los condenados, los que cometían crímenes, estamos hablando de la civilización precolombina que heredó todo esto, en los días de tormenta hacían correr al condenado hasta la Plaza de la Luna. Si llegaba hasta la pirámide de la Luna estaba salvado, pero generalmente no llegaba, porque habiendo una gran electroestación, cuando funcionaba todo, claro, cuando estaba aquella pieza, cuando funcionaba todo, si tú vas corriendo, vas generando un punto. Es decir, esto es un efecto que los electricistas conocen muy bien. Con un punteador tú puedes tener un contador de la luz, por ejemplo. Puedes
producir muchas cosas según el pulso que produzcas, según la frecuencia que produzcas. Y el correr de una persona en promedio genera un punto. La Avenida de los Muertos tiene aproximadamente 2 kilómetros. Se cruza el río San Antonio y dale pata. Tienes 1800 metros más o menos hasta la pirámide de la Luna. Ya si llegaste ahí, ya estás a salvo. Pero muy pocos llegaban. Claro, los fulminaba un rayo antes. Un rayo que salía de aquí, de la pirámide. Lo interesante aquí es que los mexicanos tienen todavía un baile, sobre todo los nativos, donde van arrastrando los pies. ¿Y por qué arrastraban los pies? Porque los que sabían un poquito más de todo esto se hacían los 2 kilómetros arrastrando los pies. Aunque, bueno, llegarían con los huesitos al aire, ¿no? Pero no los fulminaba el rayo. Porque si tú no quitas contactos, no generas la pulsación. Y bueno, era cuestión de ir despacio, nada más. Tenías el riesgo de, por algún aumento, en un momento dado, podía llegar a ocurrir. Porque se sabe que podía llegar. Esto nos lo dicen hoy algunos técnicos en electricidad y magnetismo. Pero no hay ninguna crónica de que se haya muerto alguien. Lo que cuentan las leyendas de los nativos, que no solo hay una crónica de esto, escrita por un español, pero los nativos mantienen todavía hasta el bailecito y te cuentan en México por qué tienen ese bailecito. Que era para cruzar la Avenida de los Muertos y que te fulmine un rayo. El complejo de Tenochtitlán. ¿Ven? A ver, también era un centro de producción eléctrica, igual que Teotihuacán. Era para producir grandes cantidades de electricidad. ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Y para qué la usaban? Mira, no sé si tendrían televisor, lavadora, videojuego y todo este rollo que tenemos nosotros, pero evidentemente lo hacían para producir grandes cantidades de electricidad, que fue lo que demostró el ingeniero Muller. Porque podía mantener lo que él descubrió, era que si Teotihuacán se ponía otra vez a funcionar como antes, habría que reconstituirlo, por supuesto, arreglar todo lo que le falta, pero como él lo hizo en la maqueta y aquello empezó a producir todo en escala Tesla, es decir, en microvoltios, llevado a tamaño en escala, tanto físico como en escala eléctrica, ¿no? Para comprobar que hubiera podido abastecer indefinidamente de electricidad a todo el parque industrial y gran parte del parque residencial del México de 1950, que ya era una gran ciudad. Así que se pueden imaginar. No eran unos chispacitos de electricidad lo que salía de ahí. O sea, grande, la cantidad que producía es como una hidroeléctrica o de mediano tamaño de las que hay en el mundo, ¿no? Y Tenochtitlán igual. Y muchas otras que están hoy en día tapadas por la selva y que no se habla de ellos porque es que es increíble. Pero el día que México o Perú se descubran completamente, Egipto queda pequeño. Porque la cantidad de cosas que hay en la selva, yo mismo me he encontrado pirámides en Perú. He intentado hacer la denuncia y me ha ido bastante mal. Es decir, he tenido persecución, me han metido preso, por ir a hacer una denuncia arqueológica. O por ir a averiguar si se podía hacer una denuncia arqueológica, porque no sabía si estaban oficialmente descubiertas unas pirámides. Hay un complejo piramidal muy importante. Luego, en Paraguay. Ya es más o menos conocido, ya han habido expediciones y ya la cosa parece que ha cambiado un poco, pero igual la gente sigue sin llegar. Me parece bien que no llegue. Ya, como está esta civilización, me parece bien que no llegue. Pero ya va gente a comprar el futuro de los aborígenes, llevándoles medicamentos de este sistema, llevándoles necesidades de este sistema, llevándoles dinero, llevándoles armas, llevándoles cosas así. Entonces, volviendo al tema, Tenochtitlán ha sido también una escuela, un templo, una escuela de metafísica, de lo cual hablaremos más tarde, como en Egipto.
No Teotihuacán, porque Teotihuacán era estrictamente energético. Seguramente quienes usaban todo aquello de Teotihuacán habían pasado por esta escuela, esta universidad que era Tenochtitlán, donde también se producía energía y además geotérmica, porque uno de estos puntos, este pozo, esto que está tapado aquí, en realidad es un pozo de 300 metros que lleva a una vena del Popocatépetl, del volcán local, que pasa por ahí por debajo. El hijo de Müller, Enrique Müller, junto con otro colega, estaban estudiando después esto. Pero tampoco han dicho mucho porque para que les pase lo mismo que al padre, que se murió de angustia. Porque se murió de angustia. Porque le dieron un dinero por los planos, por todo, para hacer una sociedad con el Estado y unos particulares. O sea, una sociedad mixta en México compra todo eso. Todo eso desaparece. Incluso la maqueta que tenía Müller en su casa, pues desaparece. En un momento que él hace un viaje, cuando vuelve, han robado en su casa. Lo único que se han llevado en realidad ha sido la maqueta. Borran todo rastro de lo que pueda servir a la humanidad y molestar a los intereses.